Querido diario. Hoy estuve recordando cómo conocí a Luis. Era nuestro primer día en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Derecho. Yo tenía 20 años, llena de sueños y con un deseo enorme de cambiar el mundo. Luis, con 21 años, ya destacaba por su seriedad y compromiso con los estudios. Lo recuerdo perfectamente. Estábamos sentados en el Auditorio Alfonso Caso, aquel lugar imponente en Ciudad Universitaria donde se impartían las primeras charlas de bienvenida. Él estaba detrás de mí, y todo comenzó por una tontería. Había olvidado mi bolígrafo y cuando me di la vuelta, lo vi. Alto, de cabello oscuro y con esa mirada profunda que siempre me pareció enigmática. Le pedí prestado un bolígrafo, y lo que no sabía en ese momento es que ese pequeño gesto marcaría el inicio de nuestra historia. A partir de ese día, fuimos inseparables. Luis venía de una familia tradicional de la Colonia del Valle. Su papá, don Ricardo, era abogado, y su mamá, Teresa, ama de casa. Tenía 2 hermanos menores que lo adoraban. A pesar de tener una vida cómoda, Luis siempre fue humilde y apasionado por el derecho social. Su mayor sueño era fundar una ONG para defender los derechos de las comunidades indígenas en México. Yo, por mi parte, soñaba con viajar por el mundo, pero siempre supe que mi vida estaría en esta ciudad, ayudando a los más desfavorecidos desde la trinchera del derecho penal. Mi familia también era de clase media, y aunque no teníamos lujos, jamás me faltó nada. Vivíamos en un pequeño departamento en la colonia Narvarte. Mis padres, a diferencia de los de Luis, no tenían grandes expectativas sobre mi futuro. Para ellos, con que yo terminara la carrera, ya era suficiente. Pasábamos horas juntos, entre clases, bibliotecas y caminatas por el campus, siempre acompañados de largas charlas en las que planeábamos nuestros futuros. Los fines de semana solíamos ir a Coyoacán, paseando por sus calles adoquinadas y deteniéndonos en el Jardín Hidalgo, donde nos sentábamos a tomar café. Luis y yo éramos un equipo perfecto. Nuestras metas se alineaban de una manera casi natural. Recuerdo que me confesó su deseo de hacer una maestría en el extranjero, específicamente en España. Yo, por mi parte, fantaseaba con algún día defender un caso importante que hiciera historia en la Suprema Corte. Luis y yo nos volvimos los mejores amigos desde ese primer día. Era como si todo en la vida nos estuviera llevando hacia un futuro juntos, pero de una manera tan natural, que jamás cuestioné la intensidad de nuestra conexión. Cada rincón de la ciudad nos ofrecía un escenario perfecto para nuestras conversaciones. El centro histórico, con su bullicio incesante, el Zócalo, donde a menudo nos encontrábamos con manifestaciones que encendían en nosotros ese deseo de cambiar las cosas. Era como si la misma Ciudad de México nos abrazara en nuestro camino. Hoy no puedo evitar sonreír al recordar aquellos tiempos. Todo parecía tan claro, tan perfecto, pero ¿quién podría haber imaginado cómo se torcerían las cosas? Si alguien me hubiera dicho que Luis y yo terminaríamos enamorándonos, probablemente me habría reído. Todo empezó de una manera tan natural que casi no me di cuenta. Pasábamos tanto tiempo juntos, que de alguna forma, me acostumbré a su presencia, a sus gestos, a su sonrisa. Pero hubo un día, un pequeño detalle, que cambió todo. Estábamos en el campus, como siempre, estudiando para un examen de Derecho Constitucional en la Biblioteca Central. Era tarde y, como de costumbre, Luis tenía esa capacidad de hacer que todo pareciera menos pesado. No sé si fue la luz del atardecer, o la manera en que me miró ese día, pero de repente, me di cuenta de que lo veía de una manera distinta. Su risa, su forma de hablar, todo en él me atraía. Luis tenía ese aire de seguridad que me hacía sentir protegida, y sus ojos, tan oscuros como el café que solíamos tomar, siempre me hipnotizaban. Poco a poco, las cosas entre nosotros cambiaron. Había un nuevo tipo de tensión, pero era de esas tensiones dulces, que te hacen sentir viva. Él también comenzó a notarlo, porque en una de nuestras caminatas por Coyoacán, se detuvo frente al mercado de artesanías, me miró fijamente y dijo: «Diana, creo que me estoy enamorando de ti». Sentí como si el mundo se detuviera en ese momento. No había manera de negarlo. Yo también me estaba enamorando de él. Nuestra relación floreció rápidamente después de esa confesión. Luis era todo lo que había imaginado en una pareja: atento,
divertido y siempre dispuesto a escucharme. Pero lo que más me gustaba de él era su pasión por la vida, su deseo de hacer el bien, de luchar por un México mejor. Pasábamos más tiempo juntos que nunca, entre las aulas de la UNAM y nuestros lugares favoritos de la ciudad. Unos meses después de empezar nuestra relación, Luis me dijo que quería presentarme formalmente a su familia. Me invitó a una comida en su casa, en la Colonia del Valle. Estaba nerviosa, pero emocionada. Quería causar una buena impresión. El día de la comida, al llegar a su casa, fui recibida por su mamá, Teresa, una mujer cálida y cariñosa que de inmediato me abrazó y me dijo: «Por fin te conocemos, Diana. Luis nos ha hablado tanto de ti». Pero cuando conocí a su papá, Ricardo, todo cambió. Era un hombre imponente, alto, con el mismo cabello oscuro que Luis y una sonrisa encantadora. No pude evitar notar lo guapo que era. Había algo en su mirada que me perturbaba, aunque de manera extraña también me atraía. Me sentía un poco culpable por pensarlo, pero no podía evitarlo. Ricardo era carismático y tenía un aire de confianza que me hizo sentir nerviosa de una manera que no había experimentado antes. Durante la comida, Ricardo bromeaba constantemente, haciéndonos reír a todos. En un momento, mientras servía el vino, me miró directamente a los ojos y dijo: «Diana, ya veo por qué Luis está tan enamorado de ti. Eres una mujer excepcional». No sabía qué responder. Me sonrojé y balbuceé un tímido gracias, mientras sentía como mi corazón latía más rápido. Luis, por su parte, sonreía feliz, sin notar lo que estaba ocurriendo dentro de mí. A lo largo de la comida, las bromas y las conversaciones fluyeron fácilmente. Teresa me hacía preguntas sobre mi familia, sobre mi carrera, y Luis intercalaba con anécdotas de la universidad, haciéndonos reír a todos. La dinámica de su familia era acogedora, me sentía como en casa, pero no podía dejar de sentir la mirada de Ricardo sobre mí de vez en cuando. Era algo que no me atrevía a interpretar, pero tampoco podía ignorar. Al final del día, mientras Luis me llevaba a casa, me dijo que estaba muy feliz de que su familia me hubiera aceptado tan bien. Yo también me sentía agradecida, aunque había algo que me inquietaba. A pesar de lo feliz que estaba con Luis, esa conexión extraña con su papá no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. No le di mayor importancia en ese momento, pero ahora, querido diario, me doy cuenta de que ese día fue más significativo de lo que pude haber imaginado. A veces la vida te sorprende de maneras que jamás imaginaste. Ayer estaba recordando el día en que Luis me propuso matrimonio. Fue tan perfecto, o al menos eso parecía. Todo comenzó una tarde en el Parque México. Habíamos ido a pasear, como tantas otras veces. El sol estaba comenzando a bajar y las sombras de los árboles se alargaban sobre el sendero. Luis estaba más callado de lo normal, lo noté, pero no le di importancia. De repente, nos detuvimos frente a la fuente principal, aquella que tanto nos gustaba. Él se volteó hacia mí, tomó mis manos y me miró a los ojos con esa profundidad que siempre me hacía sentir tan segura. «Diana», dijo suavemente, «no puedo imaginar mi vida sin ti. ¿Te casarías conmigo?». Por un momento, el mundo se detuvo. Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Y entonces, entre lágrimas de emoción, simplemente respondí: «Sí, Luis. Sí». Todo sucedió tan rápido después de eso. Luis estaba eufórico, y por supuesto, sus padres fueron los primeros en saberlo. Teresa, su mamá, casi lloró de la emoción cuando lo llamamos. Estaba feliz de que su hijo, el mayor, estuviera por casarse con una mujer que tanto aprobaban. Mi familia también se emocionó, aunque de manera más reservada. Sabían que Luis era un buen hombre y que estaríamos bien juntos. Pero lo que más recuerdo fue la reacción de Ricardo, el papá de Luis. Esa misma noche, nos invitó a cenar en su casa para celebrar la noticia. Desde que llegamos, noté algo en su mirada, algo que no pude descifrar. Me abrazó un poco más fuerte de lo necesario, y cuando brindamos, alzó su copa y dijo: «Diana, eres la mujer perfecta para mi hijo. Y no te preocupes, en esta familia siempre tendrás todo lo que necesites». De alguna manera, esas palabras me hicieron sentir incómoda. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo.
Era como si hubiera algo más detrás de ellas. La ceremonia fue hermosa. Nos casamos en una pequeña iglesia en Coyoacán, rodeados de amigos y familiares. Luis estaba radiante, y yo, aunque llena de emociones, no podía evitar sentir una ligera inquietud que no sabía de dónde provenía. Todo el mundo estaba feliz, especialmente Ricardo. Me miraba desde su lugar durante la ceremonia, con una sonrisa que me hacía sentir una mezcla de orgullo y nerviosismo. Después de la boda, nos mudamos a un pequeño departamento en la colonia Roma, que, para mi sorpresa, fue un regalo de Ricardo. Al principio, Luis y yo estábamos encantados. El lugar era perfecto para nosotros, pequeño, acogedor y ubicado en una de las zonas más vibrantes de la ciudad. Sin embargo, no tardé en darme cuenta de que ese regalo venía con algo más que buenas intenciones. Desde que nos mudamos, Ricardo comenzó a visitarnos con frecuencia. Al principio, no me molestaba. Traía pequeños obsequios, como flores o botellas de vino, y siempre encontraba una excusa para quedarse un poco más de lo que era necesario. Pero luego, sus visitas se volvieron más constantes, y las atenciones que me daba comenzaron a desbordarse. Siempre estaba pendiente de mí, preguntando si necesitaba algo, si estaba cómoda, si me sentía feliz. Parecía más interesado en mí que en su propio hijo. No podía evitar sentirme perturbada por su actitud. Aunque siempre era amable, había algo en la manera en que me miraba, en cómo me hablaba, que me hacía sentir incómoda. Su cercanía, sus palabras, comenzaban a pesarme. No podía negarlo, Ricardo me atraía físicamente, pero la culpa me devoraba cada vez que esos pensamientos cruzaban mi mente. Amaba a Luis, o al menos eso quería creer, pero la presencia de su padre me desestabilizaba de una manera que jamás había experimentado. Recuerdo una tarde, Luis estaba trabajando tarde y Ricardo llegó a visitarme, sin previo aviso. Trajo unas flores, como siempre, y mientras las colocaba en un florero, me dijo: «Diana, ¿alguna vez te he dicho lo afortunado que es Luis de tenerte?». Su tono era suave, casi seductor, y me hizo sentir un nudo en el estómago. No sabía cómo reaccionar, así que solo me limité a sonreír incómoda y cambiar de tema. No puedo explicar lo que siento. Estoy confundida. Amo a Luis, es un buen hombre y siempre ha sido bueno conmigo. Pero hay algo en la manera en que su padre se comporta que me inquieta, me hace cuestionar cosas que no debería. A veces pienso que estoy imaginando todo, que es solo mi mente jugando conmigo, pero otras veces, me doy cuenta de que esto es más real de lo que me gustaría admitir. Estoy atrapada entre el amor que siento por Luis y esta atracción extraña e inapropiada que Ricardo me provoca. No sé qué hacer. Me siento culpable, perdida y, al mismo tiempo, terriblemente atraída por ese hombre que no debería desear. No sé en qué momento las cosas se salieron de control. Lo que empezó como una simple incomodidad se transformó en algo mucho más profundo, mucho más intenso. Hoy, me doy cuenta de que he cruzado una línea de la que no puedo volver. Todo comenzó con las visitas de Ricardo. Al principio, solo eran atenciones inofensivas, flores, preguntas amables, una sonrisa que parecía un poco más larga de lo normal. Pero poco a poco, sus gestos comenzaron a tener otro significado. Se fue metiendo en mi vida de una manera tan sutil que cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Luis seguía siendo el hombre bueno que siempre fue, pero algo en nuestra relación había cambiado. Ya no sentía la misma emoción que antes al verlo. Lo amaba, claro, pero ese amor se sentía diferente, casi como una obligación. Ricardo, en cambio, despertaba en mis sensaciones que no podía controlar. Era peligroso, excitante. Y lo peor de todo es que, sin darme cuenta, fui cayendo en esa trampa. Ya no podía negar lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Las visitas de Ricardo se volvieron más frecuentes. Siempre encontraba una excusa para pasar por el departamento. Solo quería saber cómo estabas. Traje algo para cenar porque Luis me dijo que llegaría tarde. Y cada vez que llegaba, mi corazón latía más rápido, como si esperara algo que no debía. Me sentía atrapada en un juego al que nunca había querido jugar, pero del que ya no podía escapar. Comenzamos a mandarnos mensajes, al principio inocentes, pero rápidamente se volvieron algo más. Ricardo me enviaba mensajes durante el día, preguntándome cómo estaba, diciéndome lo hermosa que me veía la última vez que nos vimos.
Al principio, intenté ignorarlo, pero cada mensaje suyo me hacía sentir viva de una manera que ya no sentía con Luis. Y aunque la culpa me carcomía, no podía detenerme. Recuerdo uno de los mensajes más directos que me envió, después de una cena en la casa de Luis y su familia. Decía: no dejo de pensar en ti. Cada día me resulta más difícil ocultar lo que siento. Eres increíble, Diana, y no puedo negarlo más. Mis manos temblaron al leerlo. Sabía que estaba mal, sabía que no debía responderle, pero lo hice. Le dije que yo también pensaba en él, aunque la culpa me atravesara el pecho. Así comenzó todo, con mensajes llenos de insinuaciones que poco a poco se transformaron en algo más explícito. Ricardo sabía exactamente lo que hacía, y yo, a pesar de querer resistirme, caía más profundamente en su red. La primera vez que me declaró su amor fue en el parque donde Luis me había propuesto matrimonio. Era irónico, casi cruel. Estábamos caminando, y él se detuvo de repente, tomándome de las manos, con una mirada que mezclaba deseo y desesperación. Diana, dijo con voz baja y temblorosa, he intentado evitar esto, pero ya no puedo más. Me he enamorado de ti, desde el primer momento en que te conocí. No es solo tu belleza, es tu inteligencia, tu fuerza, tu manera de ver el mundo. No puedo seguir fingiendo. Mi corazón se detuvo. Sabía que en ese momento debía alejarme, decirle que lo que sentía no estaba bien, que amaba a su hijo y que esto nunca debería pasar. Pero en lugar de eso, me quedé en silencio, dejando que sus palabras me envolvieran. Sentí una mezcla de culpa y deseo que me consumía. Yo, no sé qué decir, Ricardo, respondí, con la voz quebrada. Esto está mal. Es Luis, es tu hijo. Lo sé, dijo mientras se acercaba un poco más, pero no puedo controlarlo. Diana, me hace sentir algo que no he sentido en años. Sé que tú también lo sientes. No lo negué. No podía. La verdad era que en algún rincón oscuro de mi corazón, yo también estaba enamorada de él. No podía entender cómo había pasado, pero ahí estaba, esa realidad prohibida y devastadora. Sentía que el amor por Luis se desvanecía poco a poco, mientras el deseo por Ricardo crecía de manera irremediable. Y entonces, un día, sucedió lo inevitable. Luis estaba fuera de la ciudad por trabajo, y Ricardo me escribió, diciéndome que pasaría a verme. Acepté sin pensarlo, como si mi cuerpo actuara por su cuenta. Cuando llegó, su mirada era distinta, más intensa que nunca. No puedo seguir así, me dijo en cuanto entró al departamento. Te deseo, Diana. No quiero esperar más. El aire en la habitación se volvió pesado. Sentía un torbellino de emociones, culpa, miedo, y al mismo tiempo, una atracción que no podía controlar. Nos miramos por unos segundos que parecieron eternos, y luego, sin decir nada más, nos besamos. Fue en ese momento, en ese pequeño departamento que Luis y yo compartíamos, donde todo cambió. Nos entregamos el uno al otro sin pensar en las consecuencias, sin pensar en el daño que estábamos haciendo. Fue una mezcla de pasión y culpa, de amor y traición. Cuando todo terminó, me quedé en silencio, sintiendo como la realidad me aplastaba. Había cruzado una línea que no tenía vuelta atrás. No sé qué me espera ahora. Lo que comenzó como una atracción inocente se ha convertido en algo mucho más oscuro. Estoy atrapada entre dos amores, uno que debería ser y otro que nunca debió existir. Sabía que este momento llegaría. Todo se derrumbó de la manera más dolorosa posible. Lo que comenzó como una aventura oculta, ese amor prohibido entre Ricardo y yo, finalmente salió a la luz. No puedo explicar la magnitud de mi culpa y el caos que esto ha causado. Luis lo descubrió todo, y fue peor de lo que jamás imaginé. Todo empezó cuando Luis, de manera completamente accidental, encontró uno de los mensajes que Ricardo me había enviado. Estaba usando mi computadora para buscar unos archivos cuando mi correo quedó abierto. El mensaje decía, te extraño. No puedo dejar de pensar en esa noche. Me vuelvo loco cada vez que recuerdo cómo te sentí en mis brazos. Espero que podamos vernos pronto, mi amor. Luis me confrontó esa misma noche.
Nunca lo había visto así. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban mientras me mostraba el mensaje en la pantalla. «Diana, ¿qué significa esto?», me preguntó, su voz cargada de incredulidad, casi rogando que hubiera alguna explicación que lo salvara de la verdad. Me quedé en shock. Sentí el peso de la culpa aplastándome el pecho, pero sabía que no podía mentirle. No después de todo lo que habíamos pasado juntos. «Luis», empecé, con la voz rota. «Lo siento tanto, es verdad. He estado viéndome con tu papá». El silencio que siguió fue insoportable. Luis se quedó parado ahí, mirándome como si no pudiera comprender lo que acababa de decir. Su mirada se llenó de dolor, de traición pura. «¿Con mi papá?», repitió, incrédulo. «¿Mi propio padre?», asentí, incapaz de decir nada más. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro. No podía ni siquiera mirarlo a los ojos. Luis se llevó las manos a la cabeza, enredando sus dedos en su cabello, completamente desesperado. «¿Cómo pudiste?», gritó de repente. «Diana, ¿cómo pudiste hacerme esto? A mí. A nosotros». Intenté acercarme a él, pero retrocedió, como si no pudiera soportar ni siquiera estar cerca de mí. Entonces, me dijo algo que jamás olvidaré. «¿Me amaste alguna vez? ¿O todo esto fue una mentira?». Quería gritarle que sí, que lo había amado, que todo había sido real. Pero en el fondo, sabía que algo se había roto mucho antes de que me diera cuenta. Y lo peor era que ahora, una parte de mí sentía que amaba a Ricardo, por más enfermo y retorcido que fuera. Esa misma noche, Luis fue a confrontar a Ricardo. Yo no estuve allí, pero me enteré por lo que él me dijo después. Luis llegó a su casa, furioso, con la mirada llena de odio, y se encontró con su padre en el estudio. «Papá», gritó al entrar. «Explícame esto ahora mismo. Explícame cómo pudiste acostarte con mi esposa». Ricardo intentó mantener la calma, pero era evidente que estaba nervioso. Sabía que la verdad había salido a la luz y que no había vuelta atrás. «Luis, hijo, escúchame. No fue algo planeado. Las cosas se dieron, no quería hacerte daño». «¿No querías hacerme daño?». Luis lo interrumpió, acercándose a su padre con una furia descontrolada. «Te metiste con mi esposa. Me traicionaste. A tu propio hijo». Ricardo intentó tocar el hombro de Luis, pero él lo empujó con fuerza, lleno de rabia. «Te amaba como a un padre», dijo Luis, con los ojos llenos de lágrimas. «Confiaba en ti. Y me destruiste, a mí y a todo lo que tenía con Diana». En ese momento, Teresa, la madre de Luis, entró en la habitación. No entendía qué estaba pasando, pero al ver las caras de ambos, supo que algo horrible había sucedido. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, nerviosa. Luis no pudo contener más las lágrimas. «Mamá, papá y Diana han estado juntos. Me han estado engañando». El rostro de Teresa se desfiguró de dolor. Se llevó las manos a la boca, incapaz de comprender lo que acababa de escuchar. «¿Ricardo?», dijo, su voz temblando. «¿Es cierto? ¿Te metiste con la esposa de tu propio hijo?». Ricardo no pudo negarlo. Solo bajó la cabeza, avergonzado. Teresa, rota por la traición, dejó escapar un grito ahogado y salió corriendo del estudio, devastada. Mientras tanto, mis padres también se enteraron. Luis, destrozado y furioso, fue a contarles todo. Ellos no podían creerlo. Mi madre, con los ojos llenos de lágrimas, me miró como si no me reconociera. «Diana, ¿cómo pudiste hacernos esto?», dijo, con la voz quebrada. «A Luis. Él te amaba tanto». «No es tan simple, mamá», respondí, aunque sabía que era imposible justificar lo que había hecho. «Yo me enamoré de Ricardo. Es su padre», gritó mi padre, incapaz de contener la furia. «Esto es una locura. Has destruido tu matrimonio, tu familia. ¿Es que no tienes vergüenza?». Quería explicarlo, pero ¿cómo explicar lo inexplicable?
¿Cómo hacerles entender que lo que sentía por Ricardo, aunque estuviera mal, era real? Las palabras se atoraron en mi garganta, y todo lo que pude hacer fue llorar en silencio. Diana, me dijo mi madre, más calmada pero profundamente herida, tú sabías lo que hacías. Sabías que esto destrozaría a todos. ¿Y aún así, seguiste adelante? Asentí, incapaz de articular una respuesta. Sabía que no había excusas, que había traicionado a todos los que amaba. Esa noche, cuando finalmente me quedé sola, sentí el peso de todas mis decisiones. Había arruinado mi matrimonio, destruido la relación de Luis con su padre y roto a mis propios padres. Me di cuenta de que, al final, no había ninguna victoria en esto, solo corazones rotos, incluida yo misma. Han pasado meses desde que todo salió a la luz. Desde que mis decisiones arrasaron con la vida de todos a mi alrededor. No ha sido fácil para nadie, y todos estamos tratando de reconstruir lo que queda de nuestras vidas, si es que eso es posible. Luis, destrozado por la traición, se fue del país. Después de la confrontación con su padre y conmigo, decidió que lo mejor era empezar de nuevo lejos de aquí. Se mudó a España, donde consiguió un trabajo en una firma de arquitectura. No hemos vuelto a hablar desde entonces. La última vez que lo vi fue el día que salió de nuestro departamento con las maletas, sin mirar atrás. Me dejó una nota, breve, llena de dolor: Diana, te amé, pero no puedo perdonarte. Espero que algún día encuentres paz. Adiós. Me rompió el alma. Ricardo. Él sigue aquí, en la misma casa, pero las cosas nunca volverán a ser lo mismo. Teresa lo dejó. Después de enterarse de lo que hizo, no pudo soportar vivir con él. Se fue a vivir con su hermana en Cuernavaca. Teresa y Luis rompieron todo vínculo con Ricardo, y ahora él está solo. No sé si siente algún arrepentimiento. No hemos hablado desde aquella última vez que estuvimos juntos. Yo no podía seguir viendo a ese hombre que, aunque me llenó de pasión, destruyó todo lo que éramos. Quizás fue mutuo. Nos consumimos mutuamente, pero ahora no queda nada. Mis padres están tratando de sanar. No puedo decir que me han perdonado, porque no es tan fácil. Mi madre llora cada vez que hablamos de lo que pasó, y mi padre. Él está decepcionado. La relación con ellos nunca será la misma. Siento que los defraudé de una manera que nunca podré reparar. Por mi parte, estoy tratando de encontrar algo de sentido en todo esto. Me mudé del departamento. No podía seguir allí, rodeada de recuerdos de un amor que se convirtió en algo tóxico y devastador. Ahora vivo sola, en un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, tratando de reconstruir mi vida, de encontrar algo de paz en medio del caos que dejé atrás. Reflexiono mucho sobre lo que pasó, cómo me dejé llevar por el deseo, cómo confundí la pasión con el amor verdadero. Me pregunto si alguna vez volveré a sentirme completa, si alguna vez podré mirar atrás sin sentir el peso de mis decisiones aplastándome. Tal vez, algún día, pueda perdonarme a mí misma por el daño que causé, pero sé que el camino hacia esa paz será largo. Querido diario, lo que aprendí de esta historia es que el amor puede ser tan hermoso como destructivo. A veces, lo que creemos que es amor es solo una ilusión, una pasión que nos ciega, y cuando abrimos los ojos, el daño ya está hecho. Ahora, todo lo que me queda es vivir con las consecuencias, intentar sanar y, algún día, encontrar la manera de ser mejor y ser feliz.